Mañanas en Libertad. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que continúan las investigaciones sobre David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno y que es empleado de la Diputación de Badajoz. Las investigaciones se centran en su puesto de trabajo. De hecho, la Diputación ha aprobado con el voto del PSOE que se investiguen las dudas que hay sobre sus dietas, sus ausencias y sus contratos en Badajoz. Después de conocer que el hermano de Pedro Sánchez había declarado un traslado de residencia de la capital pacense a la localidad portuguesa de Elvas, donde ha comprado un antiguo palacete, como demuestra la declaración de interés de 2022, se ha iniciado esa investigación ya que no consta el carácter nómada de su empleo. De hecho, la Diputación de Badajoz se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que certifica que David Sánchez no ha solicitado poder trabajar desde Elvas. Además, el Partido Popular ha logrado que hasta el PSOE vote a favor de una comisión de investigación que sirva para resolver las dudas que hay acerca del trabajo del hermano de Pedro Sánchez, el que está desempeñando en esta provincia como director de la Oficina de Artes Escénicas. Por otro lado, pese a los escándalos de corrupción que salpican el entorno de Pedro Sánchez, como es el caso este que os contamos de su hermano y de su mujer, también Begoña Gómez, el CIS sigue dando una amplia ventaja al PSOE sobre el PP, de en torno a 5 puntos en estimación de voto. En su último barómetro, el que hemos conocido este mes de mayo, elaborado tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo, el PSOE ganaría las elecciones con un 35,5% de los votos. Le seguiría el PP con un 30,4% y en tercera posición Vox con un 10,2%. Ay, Dios mío, mis compañeros no aprenden. Les tengo dicho. Si saca una encuesta el CIS, pues ni la mencionamos porque a nadie le importa un soberano bledo. Pero no, son muy cabezones, No sé, me les voy a tener luego que llevar a tomar algo a ver si con el soborno aprenden. No se repiten encuestas del CIS. El CIS no hace encuestas, hace propaganda. Si el Partido Socialista quiere anunciarse en este programa, pues le damos con mucho gusto el teléfono de nuestro departamento comercial. Pero eso de hacer propaganda gratis replicando lo que dice el CIS, no, nunca, jamás. Les invitaré luego a una pizza, a ver si de esa manera consigo comprar su voluntad, porque mira que son rebeldes. Bueno, yendo al hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues que el hermano de Pedro Sánchez, pues hombre, parece que por ser hermano de Pedro Sánchez consigue algunos contratos de administraciones socialistas, pues hombre, que quizá otras personas tienen más dificultades para conseguir. Sabemos que trabaja para la Diputación de Badajoz. Sabemos que se compró un palacete en la localidad portuguesa de Elvas. Sabemos que en esa misma localidad, que es de solo 16.000 habitantes, pues las empresas de la trama de las mascarillas tenían domiciliadas 4 sociedades sin ninguna actividad ahí, pero que eran tenedoras de propiedades en España. Sabemos que el hermano de Pedro Sánchez, a pesar de que su sueldo, pues hombre, tampoco es que sea enormemente grande, pues tiene un patrimonio inmobiliario notable. Incluido ese piso en San Petersburgo que me trae a mal traer. Quiero saber de dónde ha salido ese piso de San Petersburgo. No conozco a nadie más que tenga un piso en San Petersburgo y me resulta pues muy original. Sabemos también que, hombre, pues cuando uno establece su residencia en Portugal paga menos impuestos, lo cual en el caso del hermano de Pedro Sánchez está justificado porque, al fin y al cabo, Pedro Sánchez es progresista y trabaja por el bien de la humanidad, no como todos esos youtubers asquerosos que se van a Andorra, que esos no son progresistas, entonces, pues, ¿cómo se atreven a irse a otro sitio a pagar menos impuestos? Sabemos también que el hermano de Pedro Sánchez resulta que según el contrato que tiene con la Diputación de Badajoz, pues no podría estar teletrabajando. Sabemos también que por su despacho no parece que pase mucho, lo cual no casa muy bien con el hecho de que no puede teletrabajar. Hombre, ¿se imaginan ustedes que hubiera sido no el hermano de Pedro Sánchez, sino el de, no sé,
el hermano del primo del frutero de Ayuso, por ejemplo. Bueno, a estas horas tendríamos especiales de todos los medios de comunicación en la puerta de la casa del hermano del primo del frutero de Ayuso. Pero este es solo Pedro Sánchez, su hermano. ¿Qué hacemos con esto, don Pedro? Porque no es solo su partido, no es solo que haya una trama de las mascarillas que afecta a tanta gente de su partido, que es imposible que usted no estuviera al tanto, o incluso que ordenara o validara las operaciones, porque usted es el único que actúa de nexo de unión en el organigrama de todos aquellos que compraron mascarillas a la trama. Sabemos que su mujer se dedicaba al lobby, al brujuleo, y que, curiosamente, empresas por las cuales su mujer manifestaba interés por escrito, resulta que luego tenían ayudas y subvenciones de su gobierno, o contratos. Sabemos también que su hermano, pues bueno, parece que tiene bula para tener contratos, no presentarse al puesto de trabajo, irse a Portugal a cotizar menos. ¿Va Pedro Sánchez algún día a dar explicaciones sobre todo esto? O cuando hayan salido unas cuantas noticias más sobre su hermano, sobre su mujer, sobre su partido, sobre la corrupción que pesa como una espada de Damocles sobre la cabeza de Pedro Sánchez, cuando hayan salido unas cuantas noticias más, ¿volverá a tomarse un periodo de reflexión Pedro Sánchez? Yo no tengo nada contra que tome un periodo de reflexión. Es más, me gustaría que se tomara un periodo de reflexión de unos cuantos decenios y nos dejara en paz a los españoles. Está consiguiendo enfangar el país en una corrupción como no se veía desde los tiempos del felipismo. Que sí, que también ha habido corrupción con el Partido Popular en el gobierno, pero vamos, son meros aprendices. Lo que estamos viendo con Pedro Sánchez es una corrupción estructural, que va acompañada además de una toma de control de todas las instituciones, lo cual, por supuesto, presagia desastres para el sistema democrático en España. El daño que está haciendo Sánchez, simplemente con no dar explicaciones de todas estas sospechas de corrupción o corruptelas que afectan a su mujer, a su hermano, a su partido y por tanto a él mismo, simplemente con no dar explicaciones sobre todo eso ya hace un daño terrible al sistema democrático, porque acostumbra a la gente a que el político no dé explicaciones, cuando el político está obligado a dar explicaciones sin esperar a ningún pronunciamiento judicial. En el terreno penal hay presunción de inocencia, por supuesto, para todos, incluidos los políticos, incluido el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez. En el terreno penal. Pero en el terreno político no. En el terreno político hay presunción de culpabilidad. El político tiene la obligación de explicarnos cualquier duda que haya sobre su gestión. El político no puede decir, esperemos a que hable la justicia. No, vamos a ver. Tenemos en estos momentos una catarata de datos sobre las actividades inexplicables de su hermano, las actividades inexplicables de su mujer, las actividades inexplicables de su partido. Algunas de esas cosas ya están judicializadas y, bueno, pues en su día la justicia se pronunciará. Pero usted está obligado a explicarnos ahora qué está pasando con todas esas sombras de corrupción. Usted tiene que hacer luz dentro de esa oscuridad corrupta que parece que le rodea. Esa es su obligación como político. Y usted, en lugar de eso, recurre a trucos baratos de mago de tercera, como lo de, estoy pensando, irme, sujetadme, queridos súbditos. Y todos los súbditos, vete. Tiene usted que explicarse. Y el hecho de que recurra a subterfugios para no hacerlo, lo único que hace es aumentar las sospechas sobre que, en realidad, el Mr. X de la corrupción actual del Partido Socialista se llama Pedro y se apellida Sánchez.
Abrimos la página de información internacional hablando de Reino Unido, donde han pasado a juicio 3 islamistas acusados de delitos de terrorismo por hundir un ataque contra la comunidad judía en el noroeste de Inglaterra. Los 3 acusados fueron detenidos el pasado 8 de mayo, después de que la policía tuviera constancia de que querían atentar en la comunidad judía de la región de Manchester, para lo que tenían ya un plan establecido y así actuar con armas de fuego. La Fiscalía les acusa de pertenecer al grupo Estado Islámico. Pese a que los 3 acusados de terrorismo no han querido declarar ante el juez, las autoridades británicas consideran ya desactivado el plan y desarticulada la célula terrorista islamista, por lo que la comunidad judía del noroeste de Inglaterra está fuera de peligro. Está fuera de peligro, suponiendo que no haya más tramas que no hayan sido detectadas. Si alguien pensaba que toda esta catarata de odio contra los judíos, contra Israel, no iba a tener consecuencias de otro tipo, pues se equivoca mucho. Evidentemente, cuando salen ministros del gobierno, cuando sale gentuza antisemita a volcar su bilis contra Israel, que lo único que está haciendo es defenderse del pogromo más cruel y cuantioso desde el holocausto nazi, cuando toda esa gente sale a vociferar sus consignas goebbelsianas, pues no están haciendo sino sembrar el terreno para que lo que quieren es el exterminio físico de los judíos puedan sentirse legitimados para hacerlo. Cada vez que sale un ministro indecente de este gobierno a repetir lo de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, es decir, echemos a los judíos de Oriente Medio, con eso lo único que está haciendo es transmitir a quienes están dispuestos a usar la violencia terrorista contra los judíos, pues que hay una parte minoritaria, pero muy ruidosa y muy influyente de Occidente que está dispuesto a aplaudirles, que está dispuesto a comprarles cualquier barbaridad que hagan, como les ha comprado la del 7 de octubre. Esta trama, en la que se iba a atentar con armas de fuego, con sus fusiles, contra miembros de la comunidad judía en el Reino Unido, se ha desarticulado. ¿Se podrá desarticular la siguiente? Pues veremos. El líder de Vox, Santiago Abascal, va a reunir en Madrid este fin de semana a los principales líderes conservadores de Europa en el Europa Viva 24. Se trata de una convención abierta al público que se celebrará este sábado 18 y el domingo 19 en el Palacio de Vistalegre y que está organizado por el Partido Europeo de Conservadores y Reformistas, el conocido como RC Party por sus siglas en inglés. A este acto está previsto que acudan el presidente de la República Argentina, Javier Milei, el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y contra el antisemitismo, Amihai Chikli, el ex primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Marine Le Pen, el presidente de Chega en Portugal, André Ventura, o el líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Cast. También han anunciado su participación por vía telemática el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. Está previsto que el presidente de Vox, Santiago Abascal, cierre la jornada del domingo, que también contará con las intervenciones de José Antonio Ortega Lara y el candidato de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo, Jorge Buxade. Bueno, y precisamente al candidato al Parlamento Europeo por Vox, don Jorge Buxade, le tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal está usted, don Jorge? Muy buenos días, don Luis. Pues muy bien, aquí ya en plena pre-campaña que le decimos ahora, ¿no? ¿Cómo que muy bien, don Jorge? Pero si le acaban de censurar en el Parlamento Canario, iba usted a intervenir para hablar de la inmigración y se han puesto de acuerdo PP, PSOE y Coalición Canaria en decir que ni hablar. Pues efectivamente, una de esas cosas de esta nueva democracia que nos ha traído Pedro Sánchez y a la que parece ser se han unido también en este caso Partido Popular y Coalición Canaria con una misma estrategia, ¿no? En marzo de 2024, hace ya casi 3 meses, porque fue en febrero en realidad, recibo una comunicación del grupo parlamentario nuestro, aquí en el Parlamento de Canarias, informándome que a propósito de ese nuevo pacto de asilo e inmigración que estábamos terminando de negociar en el Parlamento Europeo, se quería en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Canario, pues hacer un debate,
varios debates al respecto de ese pacto de asilo, dada la importancia y la gravedad de la cuestión inmigratoria en las Islas Canarias, y que cada grupo parlamentario podía proponer un interviniente, y a tal efecto pues mis compañeros tuvieron a bien proponerme como experto, en la medida que yo era ponente de una de las piezas de ese pacto de asilo, el famoso reglamento Eurodac. Y así lo hicieron. Se propuso, se admitió, recibí la correspondiente invitación del Parlamento Canario. Al parecer estaba señalado el día, el 15 de mayo de 2024, porque se sabía que el pacto de asilo iba a aprobarse en las últimas sesiones de Estrasburgo. Y tanto es así, bueno, que al final, el viernes pasado, recibí la comunicación de Paula Jover, una de nuestras compañeras en el Parlamento Canario, diciendo que corría el murmullo de que Coalición Canaria y Partido Popular, que tienen la mayoría, pues habían decidido que yo no tenía que comparecer porque, claro, era el cabeza de lista de Vox y podía influir en el proceso electoral. Es una soberana estupidez, porque efectivamente cualquiera que se dedique a la política influye en el proceso electoral, cualquier declaración, y así estamos, se ha luchado, están en ello, pero efectivamente el lunes pasado se reunió la Comisión de Asuntos Exteriores y lo que decidieron es, pues, el típico ardid, engaño, fraude, artificio, bueno, lo que estamos acostumbrados, que es directamente cambiar el orden del día y suprimir el asunto de la inmigración del debate. Y aquí estamos. De todas maneras, yo estoy a 300 metros ahora mismo del Parlamento de Canarias y, por supuesto, a las 11 menos cuarto estaré en la puerta del Parlamento. Si no quieren que entre en la comisión, pues no, por supuesto, no vamos a forzar la inviolabilidad parlamentaria, pero diré lo mismo que iba a decir dentro de la comisión, lo diré en la calle, ante los medios y ante cualquiera tinerfeños que se quieran acercar a la puerta del Parlamento de Canarias. ¿Cómo valora usted el resultado de las elecciones catalanas, don Jorge? Bueno, yo creo que, don Luis, poco se puede añadir ya, ¿no?, a las valoraciones de Ignacio y de Abascal. Para España no es un buen resultado. Para la convivencia y la conformación de un gobierno en Cataluña es una situación ahora mismo, por supuesto, endiablada, como consecuencia de los corrimientos en los escaños, no tanto en el voto, creo yo. Ayer yo vi un tuit suyo, como todos los propios de usted, de una fineza extraordinaria, que era aquel en el que analizaba la evolución del voto del 23 de julio, elecciones generales, a estas elecciones autonómicas, a unas sabiendas de que se incrementa la abstención y que hay votantes que tienen mucho interés en las elecciones generales y otros que tienen más interés en las elecciones autonómicas. Y lo cierto es que Vox sigue creciendo, que Vox es la única organización política nacional, el único partido nacional que sigue creciendo, a pesar de lo que se ha vivido. No se ha vivido violencia, no se ha vivido las pedradas y las agresiones brutales que tuvimos en la campaña de 2021, pero sí ese mismo silenciamiento y ocultamiento. Pero ha demostrado el partido una fortaleza extraordinaria y hemos demostrado algo que humildemente yo he ido repitiendo allí donde he podido hacer intervenciones, y es el recordar que en el 2021 Vox fue a la campaña con un lema, que era "Recuperemos Cataluña". Pues 3 años más tarde lo hemos conseguido. Hemos recuperado Cataluña, hemos recuperado las calles y las plazas. Vox apoyó hacer actos políticos con bastante normalidad, salvo situaciones excepcionales, como en Reus, de donde Santiago pues tuvo que parar el mitin porque era insoportable. Es insoportable hacer un acto político cuando a 50 metros se está cometiendo un delito electoral. Pero el partido está muy fuerte y vamos a ver qué sucede en Cataluña. Yo creo que efectivamente la situación ha cambiado, el dibujo parlamentario, y bueno, yo soy incapaz de verdad, se lo digo, de hacer ninguna
ninguna variación de lo que puede ser el futuro de los movimientos, y más en una realidad catalana donde los comportamientos racionales dejaron de producirse pues hace 30 o 40 años, porque en sí mismo el separatismo es irracional. Don Jorge, este fin de semana tienen ustedes un doble evento en la Plaza de Vistalegre, aquí en Madrid, el Europa 24 y el Viva 24. Van a juntar ustedes a un plantel de dirigentes políticos de primera fila, entre los que vienen presencialmente, los que asisten de manera telemática. Y bueno, supongo yo que es el lanzamiento para la campaña electoral de las europeas, que van a estar este año enormemente interesantes. ¿Qué previsiones de asistencia tienen ustedes para este evento, el Viva? Mire, yo creo que las previsiones son extraordinarias, porque hay un especial interés por reunirnos todos, por volver a celebrar ese gran fin de semana de Vox, de nuestros afiliados, de nuestros simpatizantes. Como saben, en el 2023, como consecuencia de los procesos electorales, pues no lo pudimos realizar. Hay muchas ganas y hay mucho interés también en Europa, en las elecciones europeas y el futuro de las instituciones de Europa a partir del 9 de junio. Acabo de recibir un WhatsApp de mi hijo mayor. Me dice: papá, ¿qué puedo hacer? Tengo muchos amigos en la universidad que quieren ir al IVA y se han quedado sin entradas. Bueno, pues yo les animo a que vayan. Yo les voy a escribir ahora que se acerquen, que vayan. Y vamos a ver, si no pueden entrar, pues como sucede con muchos eventos deportivos. Mucha gente intenta entrar en el Bernabéu o en las ventas y se queda fuera sin entradas. Bueno, seguro que hay jolgorio, alegría, y ese ambiente festivo, político que genera el Viva. Es el inicio, por supuesto, en la práctica de las elecciones europeas, pero es un jalón más en ese camino que hemos recorrido desde la delegación de Vox Europa, con Germán Terch, Margarita, Masali y luego en el partido con el liderazgo de Santiago Abascal, conformando esa red de alianzas europeas tan importante. Hay europeas y en Hispanoamérica, con la presencia fundamental de Javier Milei, presidente de Argentina, en este caso también de José Antonio Kast, que es futuro presidente de Chile, y hay muchos futuros presidentes en esa nómina de participantes, más los que presidentes que van a poder intervenir, como Orbán o como Meloni, que en este caso, implicados en sus campañas electorales europeas, pues quizá no pueden venir y tienen que intervenir telemáticamente. Una gran fiesta conservadora y patriota de Europa. Yo creo que es llevar ese espíritu del Viva a toda Europa y exponer que en realidad el futuro de las instituciones europeas de Bruselas a partir del 9 de junio, el futuro es nuestro, el futuro es de los partidos conservadores, el futuro es de los partidos patriotas, el futuro de los partidos que hemos entendido que rescatar Europa, que hay que salvar Europa de esa deriva federalista, globalista, de esa imposición de esas burocracias que, pues yo no sé, pues como todos los españoles saben ya, pues se han zarzado en ese pacto verde europeo que es la destrucción del campo y el anuncio de la destrucción de nuestra industria, ¿no? Y hay millones de europeos que han visto esto, millones de europeos que se dan cuenta que la inmigración es sin duda alguna el problema social más grave y que las medidas que se llevan adoptando desde prácticamente la entrada en vigor del Tratado de Maastricht son un fracaso y que por tanto debemos dar un giro radical en las políticas en materia de inmigración. Y ahí está Vox. Vox está con todos esos partidos y afrontamos unas elecciones europeas con la firme convicción de que un gran resultado conservador, patriota, reformista en el 9 de junio puede dar un vuelco en el Parlamento Europeo y por tanto un vuelco en la Comisión, y que no volvamos a tener una presidente como von der Leyen con políticas en contra de nuestra agricultura, en contra de la ganadería. Yo estaba ayer en Canarias, en Gran Canaria, pues yo que sé, una reunión impresionante con más de 90 regantes de una pequeña comunidad de regantes del norte y decían, llevamos años luchando por una desalinizadora. Bien, pues no queremos ya
más una Europa que paga desalinizadoras a Marruecos y que no da desalinizadoras a nuestros regantes en Canarias. Esta es la realidad, y al final la política, don Luis, se reduce a estas cosas tan sencillas como estas, ¿no? O ayer mismo en Canarias, por la mañana vamos a visitar un centro de, lo pondría con comillas, aunque las comillas en la radio no se ven, de acogida de refugiados, el llamado Canarias 50, un antiguo acuartelamiento que desde hace 4 años se ha convertido en un centro de acogida de esos falsos refugiados, y los vecinos de la isleta llevan 4 años manifestando sus quejas ante las reyertas, la violencia, la situación de inseguridad, la suciedad, el hecho de que cientos de inmigrantes ilegales salen por la mañana, vuelven por la noche, a veces llegan tarde y entonces no entran en el centro. La seguridad no es de los vecinos, sino que es el edificio el que está protegido, en fin. Y cuando nosotros nos vamos, nos decían los vecinos, es que han limpiado todo el día, se han pasado limpiando porque veníais vosotros con los medios de comunicación. Ayer mismo por la noche, al llegar a Tenerife, veía yo en la red social X como por la noche habían montado una reyerta los inmigrantes con la policía, porque nosotros ya nos habíamos ido, y por tanto la presencia de los políticos, de Vox y de los medios de comunicación, y aquello volvía a esa normalidad en la que están condenados a vivir los vecinos. Pues don Jorge, hay que resolver esto. Tendremos oportunidad de hablar más veces antes del 9 de junio, día en que se celebran las elecciones europeas. Un abrazo y muchas gracias por atendernos en esta mañana de miércoles 15 de mayo. Muchísimas gracias, don Luis. Vamos ahora con Verónica Silveri, de Voz Media, a ver qué es lo que trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, doña Verónica. Don Luis, muy buenos días. Un gusto saludarlo y a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. El día de hoy, en Voz Media, les ofrecemos un resumen de lo que ha sido noticia en Estados Unidos y en el mundo. Información que pueden encontrar en Voz.us. Empezamos, como no, con orgullo hispano, y es que esta semana en Estados Unidos es la Semana Nacional de las Fuerzas del Orden, una celebración y conmemoración a las fuerzas de seguridad que tienen en Estados Unidos cada vez más acento hispano. Les comentamos por qué. Pues miembros de este grupo étnico son los que más han aumentado dentro de los distintos cuerpos de seguridad estadounidense en las 2 últimas décadas, sumando cerca de 70.000 efectivos de los más de 534.000 agentes jurados. En sus divisiones, entre los oficiales locales, más de 66.000 policías son hispanos, así como 6.000 entre los miembros de las agencias estatales. En Voz.us también pueden encontrar la reseña de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, una institución asociada a Naciones Unidas, que reveló que Estados Unidos continúa siendo el país líder en envío de remesas al extranjero. En 2022, los trabajadores destinaron a sus familias o allegados que viven en sus países de origen o en otros territorios un total de $79,15 millones. En segundo lugar, se ubicó Arabia Saudí, desde donde se emitieron al extranjero $39,35 millones. El podio lo completó Suiza, desde donde se enviaron casi $32 millones. Esta información, les repetimos, la encuentran en Voz.us de la mano de Williams Perdomo. Y para concluir, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron un comunicado en el que alertan al público estadounidense sobre posibles ataques de organizaciones terroristas extranjeras contra eventos y lugares relacionados con el mes del orgullo LGBT. Explicaron que en febrero ISIS pidió a sus seguidores que realizaran ataques contra objetivos fáciles no identificados. Las agencias también comentaron que mensajes de ISIS en ese mismo mes incluyeron un artículo centrado en la retórica anti-LGBT y se manifestaron contra el crecimiento y la promoción del mismo. Muchas gracias y feliz día, don Luis, a usted y a todos los oyentes. Les recordamos visitar Voz.us para ampliar mucha más información de Estados Unidos y del mundo. Gracias, doña Verónica.